Él la había amado desesperadamente. Solo pensaba en ella, solo vivía para sus caricias, para sus palabras, para su ternura. No le importaba absolutamente nada, solamente ella. Y ella murió. Una noche ella llegó empapada por la lluvia. Al día siguiente empezó a toser y estuvo tosiendo por una semana. Llegó el médico, le dio medicinas. Ella tuvo fiebres, cada día estaba peor y finalmente murió. Él emprendió un viaje para intentar mitigar su dolor. Tiempo después, regresó a París. Vio la habitación, la cama que compartían, sus objetos personales. Todo lo de ella le causaba un inmenso pesar y salió a la calle. Llegó hasta el cementerio, buscó la tumba de ella y allí la encontró. Era una tumba sencilla, con una cruz blanca de mármol, donde decía: amó, fue amada y murió. Allí permaneció largo rato. Entonces vio que empezaba a oscurecer. Decidió que pasaría la noche allí, sobre su tumba, llorando su dolor. Pero pensó que podían verlo y echarlo del cementerio. De manera que caminó hacia el final del cementerio y allí se escondió entre las ramas de un frondoso árbol. Cuando todo estuvo completamente oscuro, salió de su escondite. Buscaba la tumba de ella, pero no la encontró. Caminó lentamente, a tientas, con los brazos estirados, tocando tumbas, lápidas, coronas de flores. Estaba asustado, terriblemente asustado. Sintió que las rodillas se le doblaban. Creyó escuchar los latidos de su corazón. Y entonces se sentó sobre una tumba. Por un momento escuchó un ruido. Miró a todos lados. Estaba aterrado, aterrorizado, helado de espanto. Entonces tuvo la sensación que la losa sobre la cual estaba sentado se movía. Era como si alguien tratara de levantarla. Dio un salto y efectivamente la losa se movió. Apareció un muerto, un esqueleto, y sobre su tumba decía: aquí yace Jacques Olivan. Fue bueno, honesto, y murió en la gracia de Dios. Entonces el muerto tomó una piedra puntiaguda y empezó a rascar las letras, y lentamente las borró todas. Y empezó a escribir con la punta del hueso de lo que había sido su dedo índice. Y escribió lo siguiente: aquí yace Jacques de Olivan. Atormentó a su esposa, torturó a sus hijos, engañó a sus vecinos, robó todo lo que pudo y murió en pecado mortal. El muerto leyó lo que había escrito. El hombre se percató entonces que todas las tumbas estaban abiertas y que los muertos habían empezado a borrar las palabras
que sus familias escribieron en sus tumbas y las sustituyeron por la verdad. Todos los muertos habían sido malos, ruines, envidiosos, deshonestos. Pero ahora estaban escribiendo la verdad. Y el hombre pensó que tal vez su amada también estaba escribiendo en la tumba. De manera que salió corriendo ya sin miedo entre las tumbas, entre las lápidas, entre los cadáveres. Y allí la vio. La reconoció. Tenía un velo negro sobre la cara. Y en la cruz blanca, donde antes decía, amó, fue amada y murió, ahora decía, habiendo salido una noche de lluvia para engañar a su amante, enfermó de pulmonía y murió.